Desde Carondelet. A 55 días de que termine la gestión, el presidente de Ecuador aseguró que deja la casa en orden. Para la transición de gobierno, conformó un comité para entregar la información necesaria para continuar con las políticas públicas. Estamos ya a apenas 55 días de terminar nuestra gestión, estar al frente de este gobierno, y puedo decir con gran alegría que dejaremos la casa en orden. Hoy tenemos un país debidamente institucionalizado, las funciones del Estado tienen total autonomía e independencia y trabajamos de forma coordinada como manda la Constitución y como lo ordena la democracia. Hoy se respira libertad en toda la amplia gama que eso implica. Los comunicadores con su libertad de expresión, los jóvenes con su libertad para soñar con un futuro siempre mejor, todos con la libertad de denunciar responsablemente, porque hoy los derechos humanos se respetan de manera irrestricta, sin ninguna cortapisa. Hoy cosechamos el fruto de haber establecido excelentes relaciones con la comunidad internacional. Las 7:04, parece que tuvimos un sacudón. En fin, las declaraciones de Moreno se dieron al presentar la mesa técnica del Comité de Transición para la entrega de los resultados de la primera fase del proceso de preempalme. Andrés Cis, ministro de Trabajo, coordina el proceso de transición y dijo que es el objetivo permitir que los ciudadanos no tengan que esperar el cambio de gobierno para tener la continuidad en los servicios y que sea más fácil de empatar la visión del nuevo presidente con la institucionalidad. Dentro de esta plataforma se encuentran 131 iniciativas calificadas como prioritarias o proyectos que el gobierno sugiere continuar, 65 normativas en construcción que incluyen proyectos de ley, decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos ministeriales, 465 contratos y 188 sistemas y bases de datos que le permitan al Ejecutivo seguir con sus operaciones. En Pichincha opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. 7 de la mañana con 6 minutos. A esta hora muchos de nuestros oyentes nos están reportando que hubo un temblor, un sismo. Me parece que fue bastante leve porque yo, sinceramente, aquí en el estudio no lo sentí. Nos dicen que por la zona del Valle de los Chillos sí lo sintieron. Tengo otros reportes de radioescuchas también de distintos sectores, sobre todo de nuestra ciudad, en el sur, que se sintió bastante fuerte, nos dicen. Yo la verdad aquí no lo sentí. ¿Será que me muevo permanentemente en la silla? Pero no sentí muy bien. Estamos buscando en la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico, pero no actualiza todavía la información. Hay una publicación de hace 40 minutos en la que habla de un sismo de magnitud 4.12, de profundidad 23.94 kilómetros, a 27 kilómetros de distancia de Machala, en la provincia del Oro, pero no hay más, así que vamos a estar pendientes de lo que nos informe el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que todavía no tiene ningún tipo de actualización ni información con respecto de un sismo que habría ocurrido hace escasos 2 minutos, 3 minutos, y que se sintió acá en la capital de la República, por lo que nos reportan varios de nuestros seguidores también en las redes sociales y ciudadanos que están siguiendo la transmisión de Pichincha Universal. Vamos a estar pendientes de lo que publique el Geofísico de la Escuela Politécnica. Bueno, hasta que eso tengamos a la mano, sigamos nosotros con el comentario y el tema que nos había propuesto el profe en este primer tramo de la opinión. A ver, vamos a ver por acá, ¿qué nos dicen? En Sangolquí no sentimos nada, nos dice. A ver. Javier dice que en Sangolquí no ha sentido nada. Por acá, ¿qué más nos dicen? Que no fue sismo, sino que un concejal se cayó de la cama, nos dice Wilson Berresueto. Bueno, el chascarrillo Wilson.
Bueno, vamos a estar pendientes. A ver, acá nos envía, miren ustedes, muchísimas gracias a la ingeniera Alexandra Alvarado, técnica del Instituto Geofísico, que nos envía información preliminar, desde luego, ¿no? Es de magnitud 2.8 a 5 kilómetros de profundidad en el sur de Quito. Muchísimas gracias, ingeniera, por este reporte que nos envía desde la Politécnica Nacional. Vamos a estar pendientes de la información que ustedes, como siempre, pues profesionalmente le brindan a la ciudadanía. Sabemos que están trabajando 24/7 con los equipos de monitoreo. Siempre es, digamos, uno de los entes técnicos a los que como periodistas además siempre recurrimos, ¿no? Voy a recordar además todo el trabajo que hizo, y que hay que reconocerlo, a todo el personal científico, técnico del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional durante lo sucedido en el terremoto de abril de 2016. Así que los periodistas tenemos una relación bastante cercana de carácter profesional con todos ellos, así que le agradecemos muchísimo a la ingeniera Alexandra Alvarado por esta información. Es de magnitud 2.8 a 5 kilómetros de profundidad, se sintió muchísimo en el sur de Quito. Esta información es preliminar, vamos a esperar que, insisto, que nos sigan brindando más información. Además sabemos que la ingeniera Alexandra Alvarado es una asidua oyente de este espacio, así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo cordial. Bueno, el presidente Moreno, que parece que vive en otra realidad, nos dice que va a dejar la casa en orden. Mi pregunta es, ¿cuál casa? Porque si usted, presidente Moreno, dijo, y que en ese momento además teníamos un país con un crecimiento económico todavía en positivo, usted decía que el gobierno anterior no le dejó la mesa servida, usted ni mesa, ni mantel, ni sillas, ni cubiertos, ni nada, o sea, no sé ni siquiera de qué casa es la que estamos hablando, y no sé qué es lo que deja en orden, porque usted además ayer hablaba de un país reinstitucionalizado, y me parece que tenemos todo lo contrario, tenemos un país que está sumido en el caos, tenemos un país con instituciones totalmente débiles, con un nivel de credibilidad y de confianza ciudadana extremadamente bajo, escaso, casi paupérrimo, ¿no? Porque usted como presidente tiene un nivel de confianza que está entre el 5 y el 7%, es decir, que poquísimos ciudadanos en este país le creen. Probablemente será su entorno más cercano, quienes han sido sus aliados, los panas a los que vacunó, serán quienes le creen y quienes confían en usted, eso es indudable, pero el resto del Ecuador no puede creer, no puede confiar en un gobierno que se ha dedicado primero a la persecución y a la destrucción de todo lo que había quedado, y que probablemente lo que había que hacer era mejorar. Si había cosas que se hicieron mal, si es que usted considera que fue así, pues había que mejorarla, había que mejorar todo lo que se había hecho, según usted, mal, pero había un Estado, había un país que estaba en construcción, que estaba en evolución, y que con su gobierno más bien vino a estancarse. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros, y ustedes no me van a dejar mentir, y probablemente muchos de ustedes van a coincidir conmigo, yo por suerte no he perdido mis documentos últimamente, no he tenido que ir a renovar ni cédula ni pasaporte, que todavía tengo el pasaporte vigente y mi cédula por fortuna no la he perdido. Pero sí tengo, digamos, algunos comentarios de experiencias de amigos, de cercanos, de conocidos y de ustedes que a través de las redes sociales también se pronuncian con respecto de lo difícil que ha sido en esta última etapa, por ejemplo, renovar una cédula de ciudadanía, que era un trámite que antes a uno le tomaba, ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos. Yo recuerdo que la última vez que renové el pasaporte, que fue, me parece que en 2017, me demoré no más de 25 minutos, no más de 25 minutos. Se sacó el turno por internet, uno iba, sacaba el pasaporte en 20, 25 minutos. La renovación de la cédula, de igual manera, dando la prueba, era un ejercicio que le tomaba a uno 30, 35 minutos. Ahora sabemos que hay ciudadanos que tienen que hacer, digamos, unas filas larguísimas por un lado, y por otro esperar que le den un turno para ver si en un mes, en 2 meses pueden acceder, y ver si es que hay especies, ¿no? Es lo que ocurría en la década de los 90. Eso es lo que ha pasado en estos últimos meses. Entonces yo no sé de qué institucionalidad es la que estamos hablando, presidente Moreno. Si hubiese institucionalidad,
usted y su gobierno no enfrentarían tantos problemas con respecto de el proceso y el plan de vacunación, que ha sido un desastre y que ha sido vendido al país como la gran solución para este gravísimo y este problema que nos ha planteado una tragedia, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero con un gobierno tan ineficiente como el que usted lidera, presidente Moreno, obviamente a los ecuatorianos esto nos viene muy mal, porque además tenemos un cóctel de crisis que nos ha puesto a todos en apuros, porque no es solo la crisis sanitaria provocada por la pandemia. También tenemos crisis económica, y esa crisis económica es provocada por la pandemia, pero también por las malas decisiones de su gobierno y por, digamos, todo un proceso de descomposición y de destrucción de lo público, del Estado, a través de normativas que usted con su bancada y con las bancadas que han actuado como aliadas en la Asamblea, que han sido incondicionales a su gobierno, como ha sido la bancada de Creo, el Partido Social Cristiano, Pachacutic y algunos independientes, pues eso ha significado y se ha traducido la aprobación de dichas leyes en, por ejemplo, miles y miles de despidos en el sector público y en el sector privado. Durante el año anterior, yo recuerdo, y ustedes también recordarán, ¿no?, cuántos trabajadores fueron despedidos de varias empresas, en donde después de haber trabajado 5 años, 10 años en determinada compañía, empresa, negocio, les liquidaban con 200, con $300, y respetando totalmente los derechos que habían adquirido los trabajadores, y derechos que además, en el caso de los trabajadores, son irrenunciables y son derechos que nos otorga a los trabajadores la Constitución. Así que yo, como muchos de ustedes, probablemente lo que me estoy preguntando es, ¿de qué país nos habla Lenín Moreno? ¿Cuál es la casa en orden que va a dejar? Cuando en el final de su gobierno, y cuando ya esto, digamos, más bien lo que se debería dedicar Moreno en este momento es a tratar, sí, de dejar por lo menos ciertas cosas en orden, porque la casa no es que va a dejar en orden, porque deja un país destruido, Moreno. Además de lo estructural, de lo administrativo, deja un país con la moral en el piso. Ustedes son testigos. ¿Cuántas veces hemos conversado a propósito del tema de las encuestas, ¿no?, de cuánto tiene de intención de voto determinado candidato, de la simpatía o antipatía del presidente, de la vicepresidenta, del gobierno, de los alcaldes, etcétera? También hemos conversado con Santiago Pérez, con Paulina Recalde, con Francis Romero de CLIC, en varias ocasiones sobre el estado de ánimo de los ecuatorianos. Y usted, presidente Moreno, deja un país anímicamente devastado. Devastado. O sea, ni siquiera después del terremoto de Manabí y de Esmeraldas en 2016 habíamos tenido, o yo particularmente había sentido, el ánimo de la gente tan bajo. El ánimo de los ciudadanos, de los ecuatorianos, con una desesperanza, con una preocupación, con miles de inquietudes con respecto de qué es lo que va a pasar. ¿Voy a tener o no voy a tener trabajo de aquí en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año? ¿Voy a recuperarme? ¿Qué voy a hacer con las deudas que tengo y que el banco obviamente no me perdona y que me están llamando todo el tiempo para cobrarme? Entonces tenemos un país con una población totalmente deprimida, totalmente de acuerdo contigo, Gabriel Insuasti, que también nos dice lo mismo. Moreno deja un país con depresión, sin esperanzas. Ese es el país que nos deja Lenín Moreno. Un país, además, en donde la mentira se convirtió en política pública. En donde usted, presidente, se ha dedicado permanentemente a mentir, a difamar. A usted, quienes lo defienden, le acusaban... Al gobierno anterior y al presidente Correa le acusaban siempre de sentenciar a través de las sabatinas. Y a ustedes, esas mismas personas que siempre le cuestionan y denostan a Correa, nunca le señalan cuando usted
ha hecho peores cosas, ha sentenciado a ciudadanos, ha estigmatizado a ciudadanos con su palabra. Y esa palabra ha sido repetida, replicada varias veces, cientos de veces por los medios de comunicación. Y de su boca, presidente Moreno, han salido una infinidad de mentiras. Yo a ratos ya hasta me aburro de tanto hablar de la cantidad de mentiras que usted ha dicho. La del puente a la nada, que fue replicada por CNN y por NTN 24, dos canales internacionales de televisión, y que fue replicada por la mayoría de medios, de los grandes medios de este país, y que no se dieron la molestia de contrastar. Y esto también es algo que me aburre, pero que hay que recordarlo, porque no hay que dejar que la falta de memoria nos consuma y dejemos que esas mentiras se mantengan y se repliquen. Porque acá además hay personas que usan a los memes que circulan en las redes sociales como fuentes de información. Entonces, sale Moreno y dice que Correa construyó un puente a la nada, que lo que sirvió es para traficar droga. Y un montón de gente se queda con esa tontería. Imagínense ustedes un país, un estado, un gobierno, invirtiendo tal cantidad de plata para construir un puente binacional, que es además el tercer eje para unir Ecuador con Colombia. Tercer eje vial Ecuador-Colombia. Y que el gobierno se gaste plata para construirle un puente al narcotráfico. Eso salió de la boca del presidente de la República. Y mientras Moreno construía la mentira del famoso puente a la nada, habían secuestrado y habían asesinado a un equipo periodístico de este país. Y sobre ese tema, la mayoría de los medios de comunicación del Ecuador prefirió callarse y no insistir y no pelear. Y ahora la pelea por saber la verdad de lo que pasó con Javier, con Paul y con Efraín, la dan únicamente sus familiares. Y unos pocos que nos sumamos también a la causa de Yadira, de Ricardo y del papá de Javier. Unos pocos. Porque prefieren, además, seguir de panas de este gobierno que vacunó periodistas. Entre los beneficiarios de la primera fase de este plan familiar de vacunación, porque es plan familiar, no es plan nacional, es plan familiar de vacunación, porque vacunan a la mamá, porque vacunan a la suegra, porque vacunan a los panas. Y entre esos panas están periodistas que, por ejemplo, en el tema del puente a la nada, del tren playero, del mundial de fútbol, de las 1000 canchas sintéticas, de las 325,000 casas, etcétera, 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 todas las mentiras del gobierno, prefieren callarse y no decir una sola palabra. Usted habla de independencia de funciones, de autonomía de funciones del Estado, presidente Moreno. Aquí hace pocos días atrás estuvo el abogado de uno de los periodistas de los que usted vacunó, el doctor Gonzalo Realpe, y dijo que aquí la justicia está controlada por su gobierno. Esa justicia que se dedicó a perseguir a los opositores políticos de su gobierno. ¿Por qué? Por pensar diferente. Se montaron pruebas, se montaron casos, ¿no? Unas fábulas de ahí, unas cosas de locos a través de la justicia. Recordar también palabras de Juan Sebastián Roldán, del ex secretario de gabinete del presidente Moreno, este muchachito que salía siempre en los medios de comunicación a pelearse con periodistas y a repetir las mentiras del presidente. ¿Se acuerdan cuando él dijo en una entrevista en televisión o en algún medio digital que Moreno había puesto a Diana Salazar como fiscal general del Estado? Entonces, ¿dónde queda la independencia de las funciones, presidente Moreno? Si su propio funcionario salió a exponerlo de esa manera, que usted puso a la fiscal, usted con Trujillo y todo el círculo, ¿no? Seraquibe, que ahora también anda de asesor en materia electoral, conversando con Yacu Pérez, ¿no? En horas de la noche y con los jueces, con el juez del Tribunal Contencioso Electoral. ¿De qué independencia de funciones puede hablar usted, presidente Moreno, y de qué institucionalidad puede hablar? Cuando han despedido, han votado un montón de servidores públicos, de ciudadanos que se han quedado sin trabajo, que acumulan deudas, que han hecho carrera en el sector público, y que ustedes los han votado a la calle como que si se tratara de cosas descartables. Y ese es uno de los temas con los que nosotros tenemos que llegar al 11 de abril pensándolo muy bien, reflexionando bastante bien sobre cuál es el modelo de país que queremos.
Este que nos plantea Moreno, el del ajuste, el del Estado cada vez más pequeño, el del Estado que no invierte en su población, el Estado que no invierte en salud, en educación, en obra pública, el Estado que no invierte en vacunas, el Estado que no invierte en el bienestar de todas y todos y que pone al servicio de los privados todo el aparato estatal. ¿Eso es lo que quieren? ¿O tratamos nuevamente de retomar el camino y la senda del progreso a través de otro sistema, de otro formato de gobierno, en donde lo prioritario ni siquiera sea el Estado, sino sean los ciudadanos? Creo que eso también está en juego y sobre eso vamos a tener que pensar muchísimo todos los ecuatorianos. Los 13 millones y pico de electores vamos a tener que llegar el 11 de abril pensando qué es lo que queremos. Y una cosa fundamental a propósito del tema que conversábamos con ustedes de ayer, y que trataron de darle la vuelta y de echarle la culpa al correísmo diciendo que esto es parte de la campaña sucia del correísmo. Esos carteles, con esas leyendas que hablaban de lo que, del peligro, de que el progresismo, la izquierda retome el poder, que nos podrían convertir en Venezuela, que es la campaña del miedo que ha posicionado el equipo de trabajo de Guillermo Lasso y todo el círculo cercano al movimiento Creo. Con la famosa leyenda Vota Bien. ¿Saben ustedes que no la publicaron únicamente las cuentas vinculadas a esa candidatura aquí en Ecuador, sino que también la publicó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y uno de los referentes de esa derecha más reaccionaria que tiene este continente? Fíjense ustedes, o sea, es una campaña además que es regional, que es global. Para los que decían ayer que esto se trataba de una campaña sucia del correísmo, porque eso trataron de imponer ayer, ¿no? Esos discursos y esos relatos ridículos en las redes sociales. Bueno, Álvaro Uribe Vélez tomó las mismas fotos que publicaron ustedes y las publicó en su cuenta de Twitter. Gran favor el que les hace Uribe, déjenme decirles.